Bienvenidos al episodio 21 de Cibernetia. Para el episodio de hoy vamos a hablar de métricas de evaluación para los modelos de lenguaje natural. Sí. ¿Cómo sabemos si es bueno o no el modelo? ¿Podemos fiarnos? Bueno, es lo que veremos ahora. Vale. El estudio es el siguiente. Se llama Multilingual Functional Evaluation for Large Language Models, es decir, una evaluación funcional multilingüe para los grandes modelos de lenguaje natural. ¿Y qué plantean en este estudio? Bueno, el problema que tenemos aquí es que, y por eso hemos sacado este estudio, la razón de todo esto es porque estamos muy acostumbrados a creer que los modelos de inteligencia artificial por defecto actúan igual en nuestro idioma que en cualquier otro. Es decir, que mantienen lo que se llama una robustez a la hora de hacer cambio de idioma. Y eso es una preocupación muy importante. Los idiomas en sí mismos son una tecnología. Y como tal, pues tiene una estructura y tal. Pero no solamente esto, sino que los modelos grandes de lenguaje tienen un entrenamiento. Entonces aquí, este estudio, donde se está centrando, es en saber cuál es realmente la robustez que tiene el hecho de cambiar de idioma, pero desde una perspectiva muy interesante, porque lo hace a través de unas métricas diferentes de las que estamos acostumbrados. ¿Y por qué deciden usar otras métricas y no algunas populares como MMLU o demás? MMLU, BLBL, ese tipo de tecnologías, por ejemplo, MGSM, ese tipo de métricas, se llaman métricas estáticas. Es decir, ¿Qué es una métrica estática? bueno, en realidad son pruebas estáticas, quiere decir que yo tengo una serie de plantillas donde tengo una pregunta, tengo una serie de respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que evaluamos es si entiende la pregunta de la respuesta correcta. Vale, entonces básicamente es una pregunta ABC. Es una pregunta ABC, entonces es como si acertaras un test. Vale, pero todas las respuestas posibles las tienes ya predefinidas. Por supuesto, entonces medimos en función de eso. Vale. Entonces cambiamos el idioma, cambiamos la plantilla y vemos a ver si realmente es consistente, o sea, es robusto en el simple hecho de cambiar idioma manteniendo el mismo modelo LLM. Dicho de otra manera, son métricas que lo que evalúan es si llegas a la respuesta correcta o no, pero no el cómo llegas a ella. Efectivamente, y eso es lo que se plantea el estudio. Entonces el estudio dice, bueno, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a aportar digamos, unas pruebas que son funcionales. Para obtener de ahí unas métricas funcionales. Y una prueba funcional, la diferencia de una estática, es que la prueba funcional hace referencia a procesos. Es decir, por ejemplo, sigue estas instrucciones o resuelve esta ecuación. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, aquí sí que me preocupa más el saber cómo has llegado al resultado final. Claro, y sobre todo teniendo en cuenta porque las funcionales son las que se acercan más a la realidad. Es decir, nosotros no usamos los LLMs con multiple choice, ¿no? Y vas a A, B, C y responde cuál es la correcta. Bueno, sí que es verdad que lo puedes hacer para algún test. Te puedes decir, dime cuál de estas es. Ya, sí, Pero no tienes ninguna garantía, y esto es cierto, de que el cómo llega a esta respuesta sea el método correcto. Exacto, es el cómo llega a la respuesta. Yo creo que ahí le has dado en la clave. O sea, el proceso de poder llegar. Y eso es lo que me ha gustado de este estudio, ¿no? Porque dice, bueno, vamos a ver realmente cómo está respondiendo en diferentes idiomas. Y cuando nos preguntamos qué idiomas, pues escogemos idiomas que son muy populares. El inglés, el francés, el español. ¿Y por qué estos idiomas? ¿Por qué no hacerlo, por ejemplo, pues con el portugués o hacerlo con el cantonés o yo qué sé, Bueno, no, de con hecho el quechua? han optado también por otros idiomas un poco más marginales, ¿no? Ajá. Entonces, creo que por ahí anda dando vuelta el yoruba, el árabe, que no es, tampoco hay tanta documentación, ¿no? Y ¿A qué te refieres con idioma marginal en este contexto? en el proceso de entrenamiento, cuando se han entrenado estos modelos, siempre hay una carga, podríamos decir, un sesgo a la hora de entrenarlos en cuanto a la cantidad de datos que disponemos de un idioma. Por ejemplo, el yoruba, que es un idioma que se habla en Nigeria, ¿no? Y es un idioma muy antiguo, bueno, es importante, lo habla una gran cantidad de gente, pero no tenemos mucha documentación. Por lo tanto, los modelos no han podido ser entrenados adecuadamente. O sea que en realidad no importa tanto cuánta gente lo hable, sino más bien cuánta presencia digital tiene el idioma. De hecho, es fundamental. Es Vale. fundamental. Entonces, claro, imagínate idiomas que no tengan, por ejemplo, representación escrita.
Entonces, los modelos de entrenamiento tendrían que basarse siempre pues en procesos de transformación, de transcripción del idioma hablado a través de vídeos y tal, con lo que se hace tremendamente complejo, lo que significa que el impacto que tiene dentro de estos modelos es mucho menor. Volvamos un momento al tema de las métricas. Yo tengo entendido que la MMLU, por ejemplo, que es una de las más populares, sí que traduce las métricas que tú estás evaluando a distintos idiomas. Esta es la de mates, ¿no? Creo que sí. Sí, Esta es una métrica que tú te la puedes encontrar en inglés, en castellano, en francés. sí. Ellos entiendo que han hecho lo mismo con las métricas que han creado, ¿no? Las han traducido a varios idiomas. Sí, correcto. Son como las plantillas, en vez de ser plantillas estáticas, pues son plantillas funcionales, es decir, de procesos. Vale. Entonces, si tú tuvieses que, por ejemplo, plantéame un examen en Sí, castellano sí. que utilizaría, pues, problemas, ¿no? Pruebas. Yo soy el modelo y me quieres hacer una prueba con una plantilla de esta métrica funcional. ¿Cómo sería la pregunta que le haríamos al modelo? Bueno, de hecho es una comparativa, porque Ah, en realidad lo que está haciendo es la parte estática, que es la que nosotros creemos y cuando nos vamos a medir las métricas. Y bueno, ¿este modelo qué tal en chino, o qué tal en francés, o qué tal en español? Pues cogemos las métricas y decimos, pues es muy robusto. Quiere decir mm, que si cambio de idioma del inglés al español, prácticamente no tengo diferencia. vale. Pero luego cuando realmente uso esos modelos, me doy cuenta de que hago la misma pregunta en inglés, preguntas funcionales, es decir, le digo, pues hazme este proceso o explícame tal cosa. Entonces, Argumenta tu respuesta. argumenta tu respuesta, ¿no? O sea, no te digo ya en modelos de razonamiento, ¿no? Que implica pues un refuerzo del cálculo y todo lo demás. Sino que lo interesante de todo esto es la gran caída en el rendimiento que han demostrado en este estudio que existe. O sea, el Mm. español, por ejemplo, puede llegar a caer un 18%. Creo que hay alguna gráfica que nos enseña esta diferencia, ¿no? Sí, 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 yo Mm. creo que valdría la pena que las enseñases porque está muy bien. Vale, aquí en el estudio, más abajo, podéis ver en esta de aquí qué modelos son los que han, evaluado, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, Aya, que es de Cohere Labs, Sí. Coherence, tienen Mixtral, que es de la empresa Mistral francesa, y luego tienen Gemma y Quen. Gemma siendo de Google y Quen, pues, de Son modelos Alibaba. pequeñitos, no son modelos muy grandes, pero, No, son modelos que se pueden ejecutar en pero se pueden local. ejecutar en local. O Sí, sea, sí, sí. te Entonces, pones el MStudio y los puedes con una maquinita un poquito sí, decente no, ya un buen hardware te lo aguanta esto. te lo aguanta bien. Entonces, estas gráficas que vemos aquí son con las métricas tradicionales que mencionábamos, MGSM, MMLU y el BLBL, Vele, ¿vale? sí. La jerarquía aquí de rendimiento se sostiene. Vemos que en todos los casos el modelo que mejor rendimiento da, siendo el eje de las Y el porcentaje de acierto, es Quen, y el que peor rendimiento da es Mistral. Pero vamos a orientar un poquito, ¿no? a nuestros oyentes, porque yo creo que es importante enseñar qué diferencia hay entre uno y otro. Sí, ¿Mm? En para este- esto sí. vamos a resumirlo. Hay tres métricas claves aquí, el MML, el... uy, es que tienen nombres muy específicos. Sí, Son MGSM, correcto. MMLU y BLBL. Correcto. En Vamos a esto, empezar con la primera. Ujú, MGSM es una métrica que evalúa el rendimiento en problemas matemáticos. correcto. ¿Vale? Evalúa si llegas a la respuesta correcta o no. Ujú, No cómo llegas a ella, solo si llegas a la correcta o no. correcto. El MMLU es una Mm. métrica que evalúa problemas lingüísticos, es Sí. decir, de comprensión, y eso es bastante ambicioso llamarlo comprensión, pero comprensión textual, ¿no? Sí. Dado un texto, eres capaz, por ejemplo, de encontrar el nombre correcto, el verbo O correcto, hacer un resumen correcto. o hacer un resumen correcto. Vale, esta es la MMLU, que es una de las más populares. Mm. Y luego la BLBL también es una métrica de procesamiento del lenguaje natural para problemas que tienen que ver con el lenguaje. Lo que pasa es que es muy curiosa porque trabaja con textos en idiomas con poca representación. Claro. Encontraremos muchos textos en árabe, muchos textos Yoruba. en lenguas que no tienen tanta presencia digital. Entonces, con esto lo que buscan es evaluar si realmente son capaces de descifrar la sintáctica y la semántica habiendo tenido pocos ejemplos de entrenamiento. Correcto. ¿Vale? Bien, y nos afecta bastante, porque al final las empresas no trabajamos con un idioma.
Por ejemplo, en España mismo, ¿no? Podemos trabajar perfectamente con euskera, con catalán, con bable, con gallego, con... Entonces, nos podemos encontrar que en la documentación que tenemos en una empresa, pues tengamos diferentes idiomas. Entonces, ¿qué pasa con la comprensión? Imagínate que quieres vectorizar documentos dentro de una base de datos documental de una empresa. Y estos documentos que quieres vectorizar, pues son documentos fundamentales luego para que los sistemas que has instalado en local, los modelos de local, puedan entenderlos, ¿no? Bueno, pues el cambio de idioma es significativo. Entonces, y la comprensión, ya no entro a nivel de tokenización, ¿no? Sino en cómo estos idiomas, estos modelos que vienen por defecto, son capaces de entender un idioma, ¿no? Entonces, es interesante ver, por ejemplo, los comportamientos de modelos como el Qwen, ¿no? Lo bien que lo hacen en catalán. Sí, ¿no? es sorprendente. Es sorprendente. Entonces, nos llama mucho la atención este tema, pero no teníamos métricas. Y a nosotros, si no nos ponen métricas, No me lo creo. No nos lo creemos. Necesitamos métricas necesitamos medirlo, ¿no? Y yo creo que este estudio apoya mucho esto que andábamos buscando, ¿no? Y se ajusta. Volvamos por un momento ahora a las métricas que ellos han creado, porque esas eran las que ya existen. Ellos han creado estas plantillas con las que evalúan el cómo se llega al resultado final. Y han medido en el estudio todos estos modelos, pero el que destacan en las gráficas que presentan más abajo es el AYA, el de Cohere Labs, ¿vale? Si nosotros vamos al estudio y bajamos un poquito más, veréis que aparecen estas gráficas de aquí, ¿vale? Esta y esta de aquí. Empecemos con esta. Si os fijáis, aquí hay varias plantillas en el eje de las X. Y en el eje de las Y igual si le haces un zoom un poco más para que se pueda ver un poquillo... Bueno, no puedo hacer mucho más, ¿eh? ¿No? Ahí hasta está. Ahí. Vale. Ya, tenéis un color por idioma, tenéis un grupo de barras por plantilla y tenéis un porcentaje de acierto de 50 pruebas que han hecho con cada plantilla. Algunas plantillas tienen mejores resultados que otras, pero lo interesante de esto es que no hay una consistencia en la calidad del resultado. Es decir, lo que nos están diciendo es, en el momento en el que nosotros evaluamos el cómo llega el modelo de lenguaje natural a la respuesta que genera, independientemente de si esta es correcta o no, estamos viendo que no llega de forma consistente a esa respuesta. A veces llega por un camino y a veces llega por otro. Y además, cuando medimos el cómo llega, nos encontramos que más a menudo que no, la forma en la que llega la respuesta es incorrecta. Ya, entonces, ¿de qué nos sirve todo esto? Pues nos sirve para cosas tan apasionantes como para ajustar qué modelo vamos a usar para resolver qué problema. Si vamos a trabajar con francés o vamos a trabajar con francés y español, entonces tenemos que buscar aquel modelo que responda de manera mucho más robusta a esa combinación. Y para eso, por fin, tenemos unas métricas que son fiables, ¿no? Bueno, más allá de las métricas fiables, aquí hay algo que también nos llama mucho la atención, y es que en el momento en el que tú pasas de las métricas tradicionales a las métricas que ellos han diseñado, la caída en el rendimiento es significativa. Por ejemplo, para el inglés, el francés y el español, vemos que el GSM estático comparado con el GSM simbólico, que es la métrica funcional que ellos han diseñado, pues caen entre un 24 y un 17%. ¿no? Un 24% de disminución en el acierto para el inglés, 17 para el francés y 18 para el español. Es mucho. Claro, estamos hablando de, en el caso del... Es que es casi una quinta parte. Es mucho. Y eso es una gran pérdida. Bueno, pues lo mismo pasa con el resto de métricas. El BLBL tiene un equivalente que han hecho funcional que la llaman CL y FEVAL. Y en esta funcional en la que, insisto, evalúan el cómo se llega a la respuesta, pues nos encontramos que con todos los idiomas, Yoruba incluido, bajan del 15 al 24% en rendimiento. Correcto. Claro, son picos importantes, porque nosotros estamos utilizando unas métricas que lo que tienen en cuenta es la respuesta final. Dices, vale, tal vez estás llegando a la respuesta final, pero como no estamos evaluando el cómo llega a la respuesta final, claro, esto luego es lo que causa esas alucinaciones y ese efecto caja negra. Porque es como no sé cómo llega la respuesta final, realmente puedo estar tranquilo, puedo saber que será consistente, puedo saber qué es lo que va a generar. Independientemente de eso, sabiendo dónde están los weak points, o sea, los puntos flacos del modelo, ¿qué puedo hacer para poderlo resolver? ¿Puedo hacer un fine-tuning? ¿De acuerdo? Y puedo mirar a ver si realmente, contextualizando de manera correcta, puedo superar las deficiencias del modelo en ese aspecto. Y eso tiene que formar parte de nuestra estrategia.
de nuestra estrategia para para la creación de soluciones de calidad. No basadas únicamente en el hecho de decir, bueno, uso un modelo enorme y con eso tengo bastante. Porque Pues al sí. final los modelos grandes también están dando estos problemas. Sino que voy a utilizar aquel modelo más adecuado para resolver este problema y además lo voy a afinar para que lo resuelva mejor. Es decir, empezamos a tener instrumentos y herramientas que nos permiten trabajar de forma más precisa, ¿no? Más profesional. De manera que nuestro trabajo como diseñadores, en este caso de modelos de inteligencia artificial, nos permitan afinar aquellas herramientas que ya son de por sí poderosas y que utilizamos a nivel local de manera muy, muy habitual, y las podemos afinar para que sean todavía mucho más precisas y Sí. den resultados de mucha más calidad. Sí, completamente de acuerdo. Por eso a mí me gusta tanto este estudio, ¿no? Porque está muy bien, porque te permite tener una idea muy clara de por dónde tienes que atacar el problema, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para las empresas aquí, para que entendáis un poquito esto en el contexto de la IA aplicada a la empresa. Imaginaos que utilizáis un modelo de lenguaje natural para evaluar la viabilidad de integrar a una persona en vuestro equipo, es decir, de contratar a alguien, ¿vale? Es posible que el modelo os dé la respuesta correcta de los currículums que habéis pasado, porque vosotros veis que esta es la persona que tiene las habilidades necesarias para el puesto. Entonces diréis, ya está, el modelo ha detectado que esta es la persona que cumple con mis requisitos y por lo tanto lo ha hecho bien. Sin embargo, podríamos estar frente a un escenario en el que el modelo no haya seleccionado a esa persona por lo mismo, por lo que yo considero que debería estar en el puesto, sino que tal vez ha tenido en cuenta algo completamente irrelevante como el género. Y te dice, no, en realidad debes contratar a esta persona porque es la única de este género de todos tus candidatos. Cuando en realidad lo que tú estás buscando es si tiene o no las habilidades. Sí, el lenguaje en este caso, que es donde está centrado el estudio, es determinante. La habilidad en el manejo del lenguaje. Por lo tanto, cuanto más precisa cuanto mayor sea la habilidad en el manejo del lenguaje, cuanto mejor trate los términos, mejores serán las predicciones. Y pasa exactamente lo mismo que con el ser humano. En O sea, este caso sí. En este caso, humanizarla no es ir demasiado lejos. Sin embargo, sí estamos hablando de una tecnología común que usamos tanto los seres humanos como, en este caso, los modelos de IA, ¿no? Si manejamos adecuadamente los términos, si tenemos una capacidad de expresión con un vocabulario rico y extenso, somos capaces de trabajar de manera más precisa con conceptos abstractos. De ahí la maravilla de la palabra término, ¿no? Que es decir, acabamos definiendo algo de manera terminal, de manera única, ¿no? Por lo tanto, en el momento que la definimos, la podemos procesar y por lo tanto formará parte de nuestra idea, ¿no? Entonces, y a partir de ahí podemos construir nuevas formas, nuevas ideas, nuevos pensamientos, ¿no? Pues en gran parte la limitación con los LLMs es muy parecida. ¿Qué pasa si carece de un uso adecuado del lenguaje? ¿Qué pasa si por representación, por un sesgo de representación o por un sesgo de entrenamiento, nos encontramos con que no es capaz de entender adecuadamente el idioma en el que hablamos? Pues muy probablemente aquellas predicciones que estos modelos puedan realizar pues serán predicciones de baja calidad. Insistimos, entender sigue siendo una palabra muy ambiciosa, pero sí que nos interesa que no solo llegue al resultado correcto, sino que lo haga también de forma correcta. Sí, está muy bien la apreciación esa, me ha gustado. Más que nada es por la consistencia, ¿no? Al final tú quieres que, independientemente del escenario, el razonamiento que simule sea coherente con lo que tiene delante. Exacto, que lo simule mejor. Exacto. Que lo simule mejor para ayudarnos a partir de ahí a procesar después nosotros, a través de la interpretación de lo que leemos, pues un pensamiento abstracto de mucha más calidad, ¿no? Entonces, esa relación, por lo tanto, entre el LLM y el pensamiento humano, es decir, la inteligencia humana, es donde vamos a obtener la productividad. Así que, en resumen, que el croma se nos está cansando también, sí. No vale solo con medir la respuesta, si es correcta o no, sino que también hay que medir cómo se ha llegado a ella. Perfecto. Hasta aquí hemos llegado. Os dejamos el estudio en la descripción como siempre, por si queréis ver un poquito más en detalle las métricas que han medido. Y dicho esto, como siempre, el apartado de comentarios está abierto a todo el mundo. Muy bien. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Adiós.